Seguro que me has oído decir esta frase en muchas ocasiones y es la de la historia no se repite pero suele rimar. Gracias a los patrones de anteriores bullruns podemos determinar cómo puede actuar el precio en este bullrun que estamos viviendo en estos momentos. En diciembre, junto con Vadim, avanzamos que iba a haber un retroceso justamente cuando estábamos en máximos históricos de entre un 15 y un 25% retroceso que se terminó fraguando en las siguientes semanas. Hace un mes también avanzamos que el día 7 de abril iba a ser un día que iba a marcar o el suelo para irnos hacia arriba o podía ser que marcara máximos y a partir de ahí nos fuéramos para abajo. Casualmente, el día 7 de abril marcamos esos mínimos en los 74.000, así que en el día de hoy le he dicho a Vadim que se vuelva a venir a decirnos qué es lo que viene a partir de ahora, cuáles son sus escenarios de mayor probabilidad, teniendo en cuenta su modelo Drawdown Model, qué es lo que le está contando y según su perspectiva, según el análisis on-chain, qué es lo que puede venir a partir de ahora. No te pierdas nada porque hay muchísima información en los siguientes 28 minutos. Si te gusta el contenido, dale al botón de like, suscríbete y comenzamos. Bueno, pues ya estamos por aquí con Vadim. Vadim, en diciembre clavaste ese retroceso de entre el 15 y el 25%. Hace aproximadamente un mes hablaste de esa fecha del 7 de abril o fechas muy cercanas a inicios de abril y de nuevo el 7 de abril hicimos mínimos en esos 74.000. ¿Qué viene a partir de ahora, Vadim? ¿Qué nos tienes preparado? Bueno, pues vamos a ver un poco porque creo que a pesar de yo también ser bastante escéptico con el Drawdown Model, como sabéis, la primera vez que nosotros hablamos de él fue en diciembre, fue el vídeo, creo que lo volvimos a mirar, fue el 17 de Por diciembre, ahí, si no me sí. equivoco. Pues ha funcionado demasiado bien como para que nosotros no volvamos a hablar como mínimo de ello y luego de nuevo cada uno, ¿no? Pues ya es libre de añadir esto a su análisis o a su perspectiva del mercado, pero una de las cosas que me gustaría hacer hoy es esto, ver qué tenemos después de este ciclo, de este ciclo concreto del Drawdown Model, porque al final esto, tal como lo estoy haciendo, lo hago aproximadamente 3 veces al año. Entonces, pues cada análisis es de 3 a 4 meses aproximadamente. Y me gustaría pues explicar qué tenemos después de esto y a qué fechas hay que apuntar en el calendario, porque ya habéis visto que la precisión a veces hasta asusta de lo bien que ha funcionado. La verdad que sí, Vadim. Si quieres hacer una pequeña introducción de qué fue lo que dijimos en el último vídeo y por qué esa fecha del 7 de abril, y a partir de aquí ya avanzamos con lo que viene a partir de ahora. Sí, nosotros trabajamos con esto que es el Drawdown Model después de All Time High. Básicamente, ¿cuál es la dinámica del precio de Bitcoin cada vez que entra en una zona de All Time High? Cada vez que hace máximos históricos, ¿cuál es la dinámica del precio? Y esta dinámica de precio no la calculamos concretamente en dónde tiene que estar el precio, sobre todo porque cuando es un All Time High es difícil hablar de zonas en las que no has estado nunca, pero sí que calculamos los días críticos en ese Drawdown Model, los cuales determinan el cambio de esa tendencia, por lo general. Entonces, nosotros habíamos comentado en el último vídeo, que no me acuerdo cuándo lo hicimos, pero era como 3 semanas antes, y comenté que cuidado porque Lo 7-8 de grabamos abril... el 13 de marzo, me parece. El 13 de marzo, pues ostras, pues Hace un bastante mes. tiempo, Sí. 13 de marzo, fue por aquí. Pues Sí. por aquí grabamos diciendo de que cuidado el 7 de abril. Si nosotros estamos alcistas, cuidado porque allí puede bajar. Y si estamos bajistas, a partir de allí lo que va a hacer es subir. Entonces estábamos bajistas cayendo, pum, pues ese momento fue el momento del rebote. Y de nuevo, ¿por qué esto funciona? Esto funciona porque es una dinámica de precio que se ha repetido en los all-time high anteriores. Y en los all-time high anteriores, exactamente 100 días después de hacer all-time high, ocurría este tipo de evento. Entonces, pues vamos a seguir aplicando esa lógica para ver si esas fechas, pues bueno, se vuelven a cumplir y nos pueden ayudar un poco a orientarnos. Esta es la muestra de que la historia, en este caso, sí se repite, pero cuando no se repite suele rimar y siempre suele parecerse muchísimo. Esto, yo en muchas ocasiones también soy escéptico, ¿no? De decir, es que no puede ser que otra vez vuelva a ocurrir lo mismo, pero es que luego otra vez vuelve a ocurrir. Por ejemplo, cuando vamos a ver mercados anteriores, el all-time high ha sido a partir de los 550 días. Estamos, después del halving, estamos unos 350 días más o menos ahora después del halving. Ese ATH vendría aproximadamente después de septiembre, octubre más o menos, y claro, pues veremos si confirmamos una vez más que la historia se vuelve a repetir, pese a que estamos en unos momentos que parecen muy complicados y que ahora mismo no sabemos, ¿no?, si podemos llegar a esos nuevos máximos. Pero bueno, vamos a ver ahora con el análisis de Vadim hasta dónde nos puede llevar todo esto. Sin duda, porque fíjate que yo creo que también lo habíamos hablado en este periodo de los 3 meses,
hemos grabado como 3 o 4 veces Ujú. y hemos hablado de una cosa y yo lo he repetido varias veces y me costaba a mí mismo creerlo, y es pensar cómo es posible que en un mercado tan diferente como el que estamos ahora se vuelva a repetir. Pues se repite y lo hemos visto de nuevo con todo ello. Así que vamos a pasar directamente a la parte donde nosotros tenemos qué es lo que nos puede esperar para los próximos meses y luego miramos métricas, luego miramos algún que otro dato que yo Genial. creo que es bastante interesante. Tengo dos modelos porque nosotros esto hasta el punto actual se ha cumplido ya en todos los ciclos anteriores. En los ciclos anteriores, en all-time high anteriores, lo que estamos viendo se ha cumplido en todos. Y ahora bien, entramos en un punto, pero lo bueno de todo esto es que es cuestión de días, es decir, es cuestión de esta semana y como mucho la que viene, en la cual se decide si nos vamos por el escenario 1 o el escenario 2. Y el escenario 1 es un escenario feo, bajista, y el escenario 2 es un escenario alcista. Entonces, yo creo que nosotros la dinámica que llevamos es bastante más alcista que bajista, pero vamos a darle un margen de esta semana y la que viene para ver si finalmente nos vamos por el escenario 1 o por el 2. Porque el escenario bajista, no me gustaría, por supuesto, que vayamos por ahí, pero lo tengo que contemplar, pues es un escenario donde nosotros, a partir ya del punto actual, como digo, cuestión de unos pocos días, retrocedemos por debajo de los 60.000 y a partir de ahí nos pegamos hasta final de verano por debajo de la zona de los 75, 76.000 aproximadamente. Esto es una de las cosas que ocurrió porque, como digo, los retrocesos anteriores y los movimientos anteriores todos eran iguales en anteriores all-time high. Esperemos que no vaya por aquí, pero si va por aquí, yo oriento pues por la zona por debajo de los 60.000, entre 55 y 60, y que esto vaya para largo hasta finales de verano aproximadamente, agosto, septiembre, pues hasta esa zona. Serían Esperemos zonas que no. muy jodidas, teniendo en cuenta que sería perforar de nuevo a la baja anteriores máximos históricos. O sea, máximos históricos, perdón, del anterior bullrun, esos 69.000. O sea, sería bastante duro para la mayoría de inversores y la mayoría de gente que ha entrado por encima de los 100.000 estaría un 50% abajo. O sea, punto de máximo dolor, pero vamos. Sí, date cuenta que nosotros de los tenedores a corto plazo en Bitcoin, el precio promedio de compra son 92, 94.000. Imagínate. Es que es una locura. Por eso, ¿no? Nosotros también lo estamos viendo y creo que comentaste en alguno también de los vídeos anteriores de que XRP, por ejemplo, es el activo con mayor rendimiento. Ahí está. ¿No? Parece una cosa que no, XRP, que no daba, que no tal, pues allí estamos. Que la cantidad de monedas de XRP que están en beneficio Un es de un 80%, 82, sí, 83%, una locura. y en Bitcoin son 60, y en Ethereum son menos del 50, son como 46. Entonces, cosas interesantes, ¿no? Cómo pone las cosas en su sitio, al final todo. Así es, Curioso. así es. ¿Qué más tenemos por aquí? Entonces tenemos este escenario, como digo, feo, que ojalá no vayamos por ahí, y luego tenemos el positivo. Vamos al positivo, que con el positivo hemos coincidido, pues bueno, con diferentes analistas en esto, con otros tipos de análisis totalmente distintos, incluyendo, pues nosotros tenemos clientes que gestionan fondos, tienen fondos de inversión o son gestores de fondos, y al final, pues tienen análisis diferentes, grupos de analistas que no son on-chain. Para on-chain nos tienen a nosotros y hemos puesto en conjunto este análisis y los suyos y coincidimos muchísimo, en más de un 90%. Y este es el escenario. Este escenario está bastante mejor detallado que el anterior porque el escenario bajista normalmente no tenía mucho. Retrocedíamos y ahí estábamos. Pero el escenario alcista sí que tenía una estructura bastante interesante. Lo primero de todo, hasta finales de mayo, principios de junio, es decir, estamos hablando de 26, 27 de mayo a 3 o 4 de junio, que aproximadamente en esa zona, nosotros podemos observar un acercamiento hacia el all-time high. Si superamos el all-time high, podríamos hablar de $1.000, $2.000, no sería superar el all-time high a los 130, 170. Sería o acercarnos mucho o superarlo por poco. Entonces pongo posible all-time high. A partir de allí, y esto como digo, esto estaríamos hablando finales de mayo, principios de junio. A partir de allí se viene un retroceso bastante interesante que para mí, si se cumple esta parte, será una oportunidad muy, muy buena, porque solemos ver en este punto un retroceso del 18-25%, lo que nos dejaría sobre la zona de por debajo de 90, un poquito por debajo de 90, y a partir de allí, los siguientes 45-50 días, nosotros nos iríamos a un posible all-time high, pero ya bastante más serio. Nos iríamos de esa zona de los 90.000, por decir ese retroceso aproximado, nos iríamos ya por la zona de hacer un all-time high de verdad. Aquí a mí me cuesta ya mucho, ¿no?, el decir zonas concretas porque nunca hemos
hemos estado Claro. allí y no es adivinar demasiado, pero con los análisis, por ejemplo, que hemos estado comparando, esto pues estaríamos hablando de cerca de los 130, 140 mil aproximadamente. Pero como veis, lo digo un poquito más bajito, esa parte 130, 140 mil, porque ya es un poco un tema de que inventaron demasiado, Claro. ¿no? Me resulta muy, muy complicado ¿Y esa parte. qué opinas de esos análisis que mandan a Bitcoin en este ciclo a 250.000, a 300.000? O sea, ¿realmente tú lo ves posible? O sea, posible es, pero ¿lo ves probable? En este ciclo yo creo que no. En este ciclo lo veo poco probable. Lo veo poco probable porque no hemos tenido tanta acumulación como para poder escalar hasta esos niveles. Deberíamos de tener bastante más Bitcoin porque la demanda de Bitcoin actual es, bueno, de Bitcoin y de cualquier otro token. Es puramente Son lo que entra es institucional y el retail está a años luz todavía. inexistente. La demanda actualmente en Bitcoin es inexistente. Entonces, lo veo complicado. Pero vamos, que nosotros entendemos la situación geopolítica que hay y esto puede dar mucho movimiento. Tenemos una debilitación del dólar. Bueno, pues todo suma, ¿no? Pero yo no podría, vamos, le doy unas probabilidades muy bajas a que a este all-time high pues sea por encima, ¿no? Como 200.000 o cosas de este tipo. Además, Yo creo que precios de 130, 140.000 es la cifra perfecta para que el retail comience a entrar a saco y ahí hacer ras para abajo, que se quede toda la gente atrapada, que vuelve, que vuelve, que vuelve. Obviamente nunca más vuelve a llegar a esos precios y más o menos lo que vivimos en el bull run anterior, que todo el mundo esperaba la cifra de los 100.000, llegó a los 69, cayó, ahora sí que rebota, todo el mundo comprando, otra vez para abajo, ahora sí que rebota a los 45.000, a los 30.000 y al final, cuando te das cuenta, estás en 20.000. sí, exactamente. Entonces aquí este segundo posible all-time high estaríamos hablando mediados de julio, entre lo que sería el 8, el 15 de julio. De nuevo, ya veis, es que todo esto no tenéis que hacerle ningún caso, simplemente tener estas fechas porque antes han funcionado muy bien, ¿no? Pero es un análisis basado en lo que es la dinámica del precio anteriores que hemos visto. Pero aún así, soltamos aquí fechas random, pero es que también las hemos soltado fechas random, entre comillas, en diciembre y se han cumplido absolutamente todas. Entonces, pues bueno, como mínimo en el calendario dejar un recordatorio a partir de estas fechas. ¿Y cuál es el tema? Que a partir de este posible segundo all-time high, un all-time high ya contundente, ¿no? Que ocurriría aproximadamente a los 90 días del punto actual que nos encontramos. ¿Qué pasa en 90 días? En 90 días está el tema de los aranceles, que es la pausa que han dado. Casualmente, Y yo ¿no? lo que estoy viendo aquí, por eso también hablábamos, ¿no? De que se puede hacer portadas de Economist. Creo que este all-time high puede estar muy bien activado por acuerdos o rumores de acuerdos muy buenos, y la realidad cuando termine estos 90 días es que los acuerdos no van a ser tan buenos o pues bueno, directamente sean malos y China diga que no quiere negociar y el otro tal y el otro tal. Y aquí lo que nosotros tenemos con las dinámicas de ciclos anteriores es ya un comienzo oficial del mercado bajista, y aquí estaríamos hablando aproximadamente para agosto, una cosa así, que termina en esos 90 días. Y a partir de allí, muy atentos porque finales de agosto, después de la primera esta caída del mercado, una caída ya bastante importante de un posible all-time high, tendremos una recuperación bastante fuerte, pero es la recuperación falsa básicamente pues para poder dar falsas ilusiones a la gente. No, es que hemos rebotado y a partir de aquí de nuevo para arriba, y esa será la última recuperación antes de ya terminar el año pues cayendo. No veo ni hay indicios de que estemos en cifras muy bajas, ni siquiera creo que deberíamos de estar por debajo de 70.000, sinceramente. Entonces nos tenemos que acostumbrar a una nueva realidad, que el mercado bajista son 70.000, ¿no? Entonces, es decir, si sigue esta dinámica. Que lo que tú planteas es que el mercado, cuando se vayan acercando esos 90 días de delay de los aranceles, descuente que va a haber un superacuerdo y que todo va a ir súper bien, que la economía va a fluir perfecta a partir de ese momento. Sin embargo, que la realidad, el día de la noticia, sea otra y por lo tanto ahí ya hayamos tenido el all-time high, venga un retroceso muy fuerte, que todo el mundo espera que va a volver a recuperarse. Se comienza a ver esa pequeña recuperación, pero esa recuperación nunca vuelve a precio de máximo, sino que sigue cayendo y vuelve a dejar atrapada a mucha gente, ¿no? Sí, y esta recuperación es la que hace Bitcoin absolutamente en todos los all-time high, y lo que hace allí es dejar atrapada a la mayor cantidad de gente para que cada vez que baje
No, pues va a bajar un poco más, ha bajado un poco más, baja un 30%, luego un 30% de un 30% y así sucesivamente hasta estar ya en su zona de acumulación y de mínimos de ciclo. Esto ha sido la dinámica de los all-time high que nosotros hemos visto antes, los drawdown de los all-time high, que han seguido el modelo este, que lo he llamado modelo up, que es el modelo donde Bitcoin hace un all-time high y luego ya en cuestión de 110, 115 días comienza el mercado bajista. ¿Y tu precio de mínimos desde estos momentos? Ya sé que no tenemos una bola de cristal, pero para ti mínimos para el siguiente bear market sería zona de 70.000 más o menos, ¿no? Sí, yo creo que entre 60 y 70.000 no haría falta mucho más por debajo. Sinceramente sería un... además, viendo la dinámica que tienen los ETFs, que no venden, tampoco se asustan, no tenemos... Dejan de comprar y cuando dejan de comprar para el mercado prácticamente porque no hay otra demanda, pero no se asustan, no han soltado estando en pérdidas durante bastante tiempo y creo que el supply que tienen es suficiente como para no necesitar bajar por, a ver, digo 70, puede ser 64 y medio, ¿no? Da igual, pero no hablo de cifras de 20.000, 30.000, etcétera. Eso sí, exceptuando que pase alguna desgracia y los ETFs comiencen a vender. Allí ya sí que... Bueno, eso sería muy jodido porque luego aparte también entraríamos con liquidaciones, por ejemplo, de MicroStrategy, entraríamos ya en un momento de food absoluto que todos los 60 sí que los pierde, pero vamos. Sí, y tanto en los 60 y yo creo que los 50 y los 40 y más. Si sumamos MicroStrategy, los ETFs y tal... Eso sería un cataclismo, vamos, para el sector. Y yo, vamos, creo que de esa nos haría falta 2-3 añitos para recuperarnos de eso. 2-3 añitos. Esperemos que eso no llegue. Esperemos que no. Esperemos que no. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Luego me gustaría ver un poquito de datos, de métricas, lo demás, porque todo esto, al igual que lo hemos hecho antes, hay que acompañarlo de los datos que tenemos en la red, porque si yo aquí espero un all-time high, pero comienzo a ver que las métricas y los datos que yo vigilo para la continuidad de un mercado se están dando la vuelta, pues a mí me da igual lo que haya dibujado aquí. Lo que hago es seguir los datos de mercado. Esto simplemente es una orientación en el lado que yo creo que va a ir el precio, pero a partir de ahí lo importante está aquí. Y digo a todos exactamente lo mismo, no tengamos eso como una referencia. Yo, de hecho, tanto yo como Edo somos bastante escépticos con esto, pero ha funcionado tan bien que no podemos simplemente obviarlo. Creo que ha sido demasiado interesante para tenerlo en cuenta. Si recordáis, nosotros habíamos visto en algún vídeo anterior que era muy importante que nosotros rellenemos esa bolsa de aire que tenemos en la zona de los 70 a los 75, 78.000. Pues la hemos rellenado. Esta zona está rellenada, lo cual nos da un soporte bastante sólido allí. Si hablamos del sentimiento de los inversores estadounidenses, por lo general, vamos a cambiar esto a un dato pues de horas, por ejemplo, para ir viendo. El sentimiento de los inversores estadounidenses, después de mucho tiempo, volvemos aquí a acercarnos a la zona positiva. Hemos estado un montón de tiempo que no subíamos a una zona positiva y volvemos a subir. Desde el mes pasado prácticamente no estábamos. Así que por ese lado también bien. Bueno, este es el drawdown model, lo que nosotros hemos estado haciendo. Cosa extremadamente positiva, que los tenedores a largo plazo siguen estando por encima de 1/2 en beneficio. Y esto es lo único que a mí me mantenía, porque recordad, es que hace 2 semanas el sentimiento del mercado era bajista total. Ahora hablamos de all time high, pero hace 2 semanas aquí todo el mundo estaba enterrando ya el mercado, como que esto se ha acabado. Y la única cosa que a mí no me dejaba pensar que estamos en una tendencia bajista es la cantidad de beneficios que hay de los tenedores a largo plazo y siguen estando en 1/2. Por lo tanto, perfecto. Los que sí que están en pérdidas son los tenedores a corto plazo, pero recordad, el precio promedio de compra son 93.000. Pues claro que van a estar en pérdidas, es normal. Si nosotros miramos también un dato súper positivo, y este es el dato de la acumulación y distribución de los long term holders. Nosotros, después de este all time high que tuvimos, bueno, cuando nos acercamos la primera vez a los 100.000, esta métrica estaba en negativo, es decir, de las carteras de los long term holders salían constantemente Bitcoin. Y después de tanto tiempo, es que nosotros aquí estamos hablando octubre, bueno, estamos hablando aquí de unos 8 o 9 meses, volvemos a tener una dinámica positiva de compra. No venden los tenedores a largo plazo y fijaros cómo siguen teniendo cada vez más Bitcoin en sus carteras, lo cual es fantástico. Qué bueno. Luego, nosotros tenemos otra cosa que también es bastante positiva, es la dinámica que hay
de las compras por parte de ballenas. Fijaros, las compras que nosotros teníamos, las más fuertes estaban cuando Bitcoin estaba lo más bajo posible. Cuando Bitcoin había bajado aquí, lo más bajo posible en términos de este ciclo, cuando Bitcoin ha bajado por debajo de la zona esa, los 75.000, 76, aquí se han hecho muchas compras de lo que son las ballenas y por este lado también estamos muy bien. Una dinámica que también es bastante interesante es la de los ETFs. Los ETFs están siendo bastante vagos y esto es totalmente clave para apoyar lo que nosotros estamos hablando del all-time high, del posible all-time high, es que los ETFs vuelvan a comprar. Han entrado en una dinámica negativa desde que nosotros habíamos perdido los 100.000, han vuelto un poco a una dinámica positiva cuando hemos estado cerca de recuperar los 90.000, pero de nuevo, aunque sea por poquito, no están teniendo esa dinámica positiva, no están comprando, como vemos aquí, el net flow es negativo y esto es totalmente fundamental. Si yo no veo que esto empieza a entrar en una dinámica positiva, esto para mí se anula completamente. Se invalida, claro. Sí, porque como digo, la prioridad siempre va a estar aquí y no va a estar aquí. Esto es como digo, una orientación, esto es una brújula, pero al final, pues bueno, el terreno es esto, y claro, el ambiente que hay es esto. Así que es muy importante en ese sentido. Es cierto que, como podemos observar, esta dinámica negativa se va comprimiendo y cada vez es menor lo que es el cambio, el net change de los últimos 30 días de las carteras de los ETFs. Es cierto que la dinámica se va comprimiendo y cada vez es menos negativa. Y por último, una cosa también bastante interesante que nosotros podemos observar es esta de aquí, ¿vale? Esto viene un poco de nuestros primeros vídeos y es un tema que, bueno, yo ya lo comenté y llevo años investigando y seguramente tantos otros años estaré con ello, pero fijaros por aquí qué activación de monedas de a partir de 10 años hemos estado viendo. Yo lo he visto día a día, que carteras de 2012, 2011 aproximadamente, sobre todo la primera mitad, es curioso, pero es la primera mitad de 2011, se han reactivado mucho. Y claro, esto es un dato que al final nosotros tenemos que entender que la mayoría de esas monedas de ese tiempo concreto, ¿de dónde provienen? Provienen de mineros que han minado esas monedas, lo han repartido en carteras y ahí lo tienen por ahí. Entonces, digo, me parecía bastante curioso que había un montón de monedas de esa época concreta, de las monedas minadas que se estaban moviendo. Entonces tuve que crear, porque no es una métrica que no está creada, tuve que crear la métrica de la cantidad de las UTXO que se están destruyendo. Y ahora lo explico porque es un poco más complejo. ¿Qué significa que se están destruyendo una gran cantidad de UTXO? Esas monedas antiguas están divididas en múltiples carteras. Y en Bitcoin el modelo de contabilidad es un poco diferente, es de UTXO, lo que significa que nosotros en una cartera podemos tener múltiples UTXO, múltiples entradas no gastadas. Y eso, para reducir los costes de transacción, lo que hay que hacerlo, lo que se llama consolidar todo en un mismo sitio, en una misma cartera. Y esas carteras antiguas que aparentemente estaban perdidas, están empezando a consolidarse o llevan tiempo consolidándose, destruyendo UTXO, porque al final, si tú tienes tres transacciones de, por ejemplo, 0,5 bitcoins, al final puedes consolidarlo en una transacción, en una UTXO de 1,5 Bitcoin. Lo más parecido allí, si hablamos de, por ejemplo, de monedas. Tú puedes tener una moneda, bueno, dos monedas de 2 euros y dos monedas de 0,50 céntimos, ¿vale? Lo que te da en total 5 euros. Entonces tú puedes dar eso y que te den a cambio un billete similar. Claro. Destruir UTXO pequeñas para tener una grande. Y fijaros que no era casualidad, porque veía yo comportamientos anómalos. Este trimestre de Bitcoin ha sido el trimestre con la mayor cantidad de UTXO destruidas de toda la historia de la red. De toda la historia de la red hemos tenido 15 millones de, bueno, 13 millones en este caso, de UTXO que están... Claro, significa... Además, aprovechando un momento de bajas comisiones, una red ultra parada, sí. O sea, lo han hecho en el momento perfecto, vamos. El momento perfecto, y fijaros como aquí nosotros podemos observar la activación de estas monedas antiguas. Ahora, por ejemplo, nos vamos aquí a Day, fijaros una activación constante, teniendo días, sobre todo días, este día como el que tuvimos por aquí de la bajada. Fijaros, cuando Bitcoin perdió los 80.000, misteriosamente más de 300 Bitcoin de muy cerquita de esa era de Satoshi empiezan a consolidarse, empiezan a moverse, dándonos esta información, como podemos observar, del récord de toda la historia
de BTC, de la cantidad de UTXO que han sido consolidadas y sobre todo he hecho una investigación más profunda de diferentes muestras de datos y eran carteras antiguas pasando además a modelos nuevos de carteras, las carteras antiguas que empiezan por 1, ¿Vale? pasando al modelo BC1, ¿vale? Que Segwit y tal, para no meternos Sí. en demasiados temas técnicos, están cambiando de hecho a nuevos tipos de carteras y eso me ha llevado también a otra cosa. Se ha hablado bastante de que esas carteras antiguas de Bitcoin pueden tener vulnerabilidades con ordenadores cuánticos y todo lo demás. Ojo, no vaya a ser que nos espere pronto alguna noticia de ordenadores cuánticos o alguna historia de este tipo, porque es que no hemos batido récord de toda la historia de Bitcoin. Es raro cuanto menos, que justamente hayan aprovechado este momento para que millones de UTXO se consoliden justamente cuando los fees están tan baratos y justamente cuando ya estamos viendo que la computación cuántica pues comienza a dar señales de vida. Entonces, ojito. Entonces, Sí. teniendo en cuenta esto, ¿qué recomendación le darías en base a la billetera que tiene que usar la gente? No, en realidad da igual. De hecho, recomiendo, si alguien no es un usuario avanzado, no utilizar billeteras complicadas, utilizar lo típico, un Trezor, un Ledger, algo sencillo de trabajar. No recomiendo billeteras demasiado avanzadas porque ahí es donde vienen los líos con las billeteras avanzadas. Nosotros con una billetera avanzada podemos tocar tal cantidad de parámetros que luego saldremos en el Twitter de On-Chain School diciendo este usuario sin querer acaba de pagar más comisiones del dinero que ha enviado, ¿no? Como las típicas cosas. Entonces, no recomiendo, si no, de momento no tenemos ese nivel tan alto, el tocar cosas complicadas porque podemos liarla muchísimo. Así que, nada, en ese sentido, pues un poco todo lo que tenemos. Lo importante que tengamos wallet que empiecen por BC1, que son las de tipo nuevo. Normalmente, cualquier wallet que os vais a generar nueva ya va a ser con BC1. Si vemos que empieza por 1, allí ya en el punto actual no hay peligro, pero es curioso que cientos de carteras antiguas, miles de carteras antiguas, se estén moviendo y cambiando a BC1. Como mínimo, ¿no? Es algo que nos debería llamar la atención. Qué bueno, Vadim. Pues no sé si tienes algo más que contarnos. Déjame añadir que Vadim enseña todo esto en su academia, que ahora mismo tiene las plazas cerradas, que supongo que en un mes y medio volverá a abrir plazas. Pero bueno, que si le queréis pedir información y demás, dejaré, por supuesto, sus redes sociales para que le pedáis información y que cuando abra plazas, pues tengáis acceso, porque la verdad que yo me formé con Vadim, siempre lo digo y siempre lo diré, me formé con Vadim, aprendí un montón durante esos 2 meses y medio que duró la formación. Además, conocí a gente súper interesante también de sector on-chain, de sector trading también. Y oye, vale mucho la pena, la verdad, vale mucho la pena. Nada, Edu, nada, muchas gracias como siempre por tenerme por aquí. Yo espero que esto, ¿no? Intento siempre darle no solamente análisis puro, sino algún tipo de conocimiento adicional para que también se aprenda en este tiempo y agradecer a todo el mundo que ha llegado hasta el final porque creo que, como siempre, ¿no? Me has dicho, pues vamos a intentar 20 minutos. Siempre nos vamos de tiempo, casi media horita, o sea que yo creo que la gente va a poder disfrutar de todo lo que nos has compartido, de esas fechas clave que de nuevo tenemos cercanas a finales de julio, si no recuerdo mal. Así que nada, ahí tenemos toda la información, redes de Vadim en la descripción para que le preguntéis todo lo que necesitéis. Vadim, muchísimas gracias por haber estado un día más aquí en nuestro canal. Y nada, familia, nos vemos en un nuevo vídeo.